trago, espérate. De agua, de café. Sí, no, de café. Yo lo que tomo es café. Yo tengo un gran sentimiento, porque como te dije anteriormente, mi padre murió estando yo joven todavía. Yo tenía 14 años de edad, no había cumplido 15 años de edad todavía, y entonces mi padre era muy consejero, vivía dando consejos, y nosotros siempre nos hartábamos de decirle: ¿tú qué te vivía aconsejando a uno, dando consejos? Era como si supiera que se iba a ir antes de tiempo. Lo que heredé de mi padre fueron sus consejos, sus orientaciones. Y así he ido tratando de transmitírselo también a mis hijos. Pero mi comentario quiero basarlo en el anuncio que hace hoy la Presidencia de la República en torno al hecho de que va a convocar a una licitación pública para dar cumplimiento a lo que establece la ley de reforma y capitalización de la empresa pública, en el sentido de que la firma privada, JT International Holding, le devolvió al Estado Dominicano su participación accionaria de un 50% en la empresa conocida como La Tabacalera, que pertenecía al grupo de CORDE, de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales. Todas esas empresas que heredamos del gobierno de la época de Trujillo, que eran de su propiedad, aunque eran con recursos del Estado, y luego entonces cuando regresó la democracia al país, esas empresas todas pasaron a ser propiedad del Estado. Un emporio estatal bastante amplio que se fue deteriorando bajo la administración estatal, otra parte se fue yendo hacia representantes del sector privado que de una forma u otra se aprovecharon de eso, pero ya eso es otro tema. El asunto es que aquí se aprobó una ley de reforma y capitalización de la empresa pública, una ley consensuada entre los principales partidos políticos de entonces, que eran el Partido Reformista, el Partido de la Liberación Dominicana, que estaba en el gobierno, y el Partido Revolucionario Dominicano, que pudiéramos decir que hoy es el PRD, en el sentido del tamaño que tenía en ese momento ese partido. Y esa ley 141-97 era para iniciar el proceso de privatización de las empresas privadas, de las empresas del Estado. Era una ola internacional que se venía moviendo en el sentido de que había que pasar al sector privado empresas, porque los estados no son administradores, los estados son reguladores. Y lo ideal es que las empresas comerciales, productivas, sean administradas por el sector privado. La decisión que se tomó fue la de la capitalización de las empresas, es decir, tomar estas empresas del Estado, verificar cuál era su valor de mercado, buscarse un socio privado, que el socio privado aportara la mitad del valor de la empresa para convertirse entonces en accionista. O no la mitad del valor de la empresa, sino el 100% del valor de la empresa para convertirse entonces en accionista de la empresa en un 50%. Pero había otras empresas del Estado que no era posible hacer la capitalización, o sea, convertir al Estado en socio 50 y el sector privado en socio 50, sino que lo que convenía era el arrendamiento. Y eso fue lo que se hizo, por ejemplo, con algunas otras empresas del Estado, como los hoteles agrupados en Corpotel o los ingenios azucareros que estaban en el Consejo Estatal del Azúcar. Se utilizó entonces el método del arrendamiento, arrendarle al sector privado el ingenio, los terrenos de ese ingenio durante un periodo de 20, 30 años, y entonces cobrarle una cuota específica por arrendamiento, y cobrarle también una especie de participación o de comisión por las ganancias o las ventas que pudieran tener. Ese proceso hasta cierto punto fue difícil y prácticamente fracasó. De hecho, de los 10 ingenios azucareros que tenía el Estado en ese momento, la mayoría quebrados, por no decir todos, hoy día hay dos. Dos quedan. Uno que sigue en manos del sector privado, el ingenio Barahona, y funciona y opera de manera regular, bajo arrendamiento privado. Y el otro es el ingenio Porvenir, que regresó a manos del Estado y lo administra de manera deficiente y precaria el Estado a través del Consejo Estatal del Azúcar. Es un ingenio que lo que da es pena, pero bueno, el ingenio Porvenir que está aquí en San Pedro de Macorís. Los otros 8 ingenios todos desaparecieron con el tiempo. En el caso entonces de la tabacalera, está el hecho de que ahora el gobierno pasa a ser dueño del 99.5% de esa empresa nuevamente. Es una empresa ya ni siquiera produce cigarrillos, sino que es una empresa que lo que tiene son terrenos y tiene áreas donde se produce tabaco, y representa también algunas marcas y eso. Captar un socio privado que aporte un 50% de su valor para que entonces continúe con la administración de la empresa. ¿A través de quién? A través de un órgano que se creó, que ahí es donde quiero caer. Bueno,
Y ni hablar de las empresas privadas, de las empresas del sector eléctrico que también fueron sometidas a capitalización, y eso fue un éxito parcial en materia de generación, más o menos funcionó. En materia de la capitalización de las empresas de distribución fue un fracaso, y las empresas distribuidoras volvieron otra vez a manos del Estado con un repago que fue bastante costoso para el Estado, y por eso tenemos de norte, de sur y de este nuevamente estatales, y las empresas generadoras Eje Jaina y Eje Itabo, que son administradas por el sector privado, y donde el sector privado tiene una participación de un 50% en el caso de Itabo, y de un 32%, 31%, 39%, perdón, en el caso de Eje Jaina, porque Eje Jaina es 50% propiedad del Estado y 11% propiedad del Banco Central, que también es estatal, porque el Banco Central ocupó ese 11% de acciones que tenía uno de los bancos que quebraron cuando la crisis financiera, el Banco Nacional de Crédito. Pero bueno, así está la cosa. A donde quiero concentrarme es en el FOMPER, señor. El FOMPER es una institución maravillosa que fue creada para que representara al Estado en las empresas que fueron privatizadas o capitalizadas. El Fondo de Reforma de la Empresa Privada. Si yo fuera gobierno, si yo fuera el presidente Luis Abinader, aprovecharía para reformar al FOMPER. Reformar al FOMPER, porque la forma en que está creado mediante la ley 124-01 no lo hace funcional en este momento. Pero bien, el FOMPER debería ser el administrador por parte del Estado de las empresas o de las acciones donde el Estado tiene participación, e incluyendo a Central Termoeléctrica Punta Catalina. Fracasó el asunto del fideicomiso y eso. Bueno, el FOMPER debería ser el propietario de Punta Catalina. Debería ser el propietario de las acciones, como lo es de las acciones del Estado en otras empresas donde el Estado tiene participación, pero luego hacer una reforma del FOMPER a los fines de que el FOMPER, las acciones o las ganancias que reciba de las acciones propiedad del Estado sean reinvertidas de manera efectiva en las propias empresas para mantener su participación y para hacer que entonces esas empresas sean productivas. El programa de gobierno del presidente Luis Abinader tiene algo parecido. Tiene la propuesta, el programa de gobierno del presidente Luis Abinader, del cual Luis Abinader no ha cumplido, de crear una especie de órgano empresarial estatal que se encargaría de las acciones del Estado en el sector eléctrico de manera específica. Y no debería ser solo del sector eléctrico, sino de todas las otras empresas o de todas las otras áreas donde el Estado tiene participación accionaria, incluyendo el sector minero, porque el Estado es accionista de una parte del sector minero, por si ustedes no lo sabían, en el caso de la minera Falcondo. El Estado es el dueño del 100% de la refinería dominicana de petróleo, que también es una empresa comercial. Es el dueño del 100% de Punta Catalina, es el dueño del 50% de Eje Jaina, es el dueño del 60%, 61% de Eje Itabo, lo dije al revés, y es el dueño también de las acciones del 50% de la tabacalera, ahora del 100%, del 50% de la empresa de Molinos de los Sama. Entonces, todo eso debería ser administrado por el Estado a través del FOMPER, que no es un ministerio de Estado, que es una institución descentralizada. Ahora hay que cambiar la estructura de gobernanza al FOMPER para hacerlo más efectivo y no se preste a los actos de corrupción que ahora están denunciados y sobre el cual incluso hay gente presa en este momento del gobierno pasado. El programa del gobierno, repito, de Luis Abinader tiene contemplado esto, aunque con otro nombre. Debería Luis Abinader retomar su programa de gobierno y tratar de hacer una transformación efectiva del FOMPER a los fines de que se encargue esa institución, tal vez cambiándole el nombre para no tener malos recuerdos, de que esa institución se encargue de manera efectiva de las acciones del Estado en sociedad con el sector privado. Y eso daría un mucho mejor resultado y sería también mucho más transparente que cualquier otro tipo de acción. Incluso lo que tiene que ver con las alianzas público-privadas deberían hacerse también en coordinación con lo que hoy se conoce como el FOMPER, aunque debe ser reformado, repito, para su mayor efectividad.